Buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta nueva sesión de nuestro seminario. Hemos sido demasiado prudentes, creo, puesto que no ha habido las lluvias que anunciaba la EMET y podríamos habernos visto algunos en la Universidad Católica. Bien, la semana que viene podremos resarcirnos de espero, de este pequeño contratiempo. Eh, Esta tarde, por continuar con la coherencia de nuestro seminario, la semana pasada advertíamos que detrás de este seminario estaba la luz, no la sombra, sino la luz de Stevenson, y podemos continuarlo hoy, puesto que la tercera parte, en mi vieja edición estos dos volúmenes últimos, El Vizconde de Bragelonne, era la novela favorita de Robert Louis Stevenson. Es el final algo melancólico ya en 20 años después de una novela extraordinaria que todos, de alguna manera, incluso en versiones animadas, hemos conocido como Los Tres Mosqueteros. Eh, no creo que quede nadie, y espero que esto no deje de ser así nunca, que no se haya más o menos identificado con las situaciones que aparecen alrededor de este Don Quijote gascón que se llama D'Artagnan. Eh, esta tarde está con nosotros para hablar de todo esto Ginés Marco, a quien supongo que no debo presentar, puesto que está con esta aventura de filosofía y cine desde el principio. Ginés Marco es el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica y un amigo. Y creo que le debemos el poder hacer año tras año junto a José Alfredo Peris este seminario y que las cosas salgan muy bien. La, la interpretación que aventuro por el guión que nos ha pasado, eh, creo que va a ser curiosa o por lo menos sorprendente. Algo así como si D'Artagnan o las aventuras de D'Artagnan pudiera ser contadas con la óptica de un Richelieu, con la óptica de la integración de algunas cuestiones clave como la confianza o la lealtad. Y sin duda también algo que preocupa mucho a Ginés Marco, la cuestión del liderazgo. Hay aquí dos o tres personajes que aspiran a ese liderazgo en medio de esas aventuras. Sin más, espero que los que no hayáis podido ver la película ayer la podáis ver mañana, y los que no en cualquier plataforma. La película sigue siendo una delicia para los ojos, no solamente por la iluminación y la fotografía. Y vamos a ver qué podemos sacar de este seminario de esta tarde, que espero que sea mucho. Ginés, muchísimas gracias. Tienes la palabra. Adelante. Pues muchísimas gracias por tu amable presentación y como dices tú, pues soy un amigo, te considero un amigo y estoy encantado de que estemos en sucesivos proyectos que año tras año yo creo que se van superando en cuanto a consolidación que van mereciendo y que sobre todo por esa difusión tan buena que desde la universidad y desde la Torre Virrey se están haciendo simultáneamente. Pues la verdad es que tenía mucho interés de estar en esta sesión y hace unas semanas, hace un par de meses, pues recordé que tenía un compromiso hoy en Roma, hoy y mañana, y he conseguido hacer lo inimaginable que es estar en Roma en viaje de ida y vuelta en el mismo día, mañana viernes, para estar hoy aquí, porque no me fiaba de lo que pudiera pasar siguiendo el Zoom desde un hotel. Y al final estoy en un Zoom, pero desde el despacho de, de la universidad. Pero lo importante es estar juntos y lo importante es, yo creo, reflexionar sobre todas las pinceladas que ya nos ha ido sugiriendo con maestría, como es habitual en el Antonio. Bueno, pues decir lo primero es que no me ha costado nada adentrarme en esta película y en esta historia porque la he seguido desde hace muchísimos años y además yo creo que es herencia familiar y además mi hija sigue también esa estela, con lo cual en algo nos tenemos que parecer. Y, y lo que quería decir de entrada es que hay múltiples lecturas que se pueden hacer de esta película o de esta historia más bien, o de esta historia de aventuras, de esta trama, y hay tantas lecturas posibles como versiones se han hecho de Los Tres Mosqueteros llevadas al cine, desde 1921, conviene recordar, como fecha emblemática, como también 1933, 1943, etc. A mi modo de ver, la versión de 1948, que es la que voy a presentar hoy, la que vamos
a discutir hoy, pues es, sin lugar a dudas, la mejor. Yo he tenido oportunidad de ver recientemente la versión de 2023, a sabiendas de que es la primera de una versión doble que luego se estrenará en torno al mes de diciembre y que tendrá como protagonista a Milady. Por tanto, el final de esta versión de 2023 continuará el final de esta primera versión. Pero cuando uno ve sucesivas versiones, lo que más tiene la tendencia a quedarse, y eso es lo que me pasa a mí, y por eso ahí en ese sentido no lo paso bien, como que tengo un sufrimiento interior, cuando veo que sucesivas versiones van eliminando personas. Planchet, por ejemplo, no existe en la versión de 2023, una versión de origen belga, con Martin Bourboulon como director y con una Constance que es Argelina, en fin, con muchos matices, con muchas variaciones, pero sobre todo omisiones, lo cual no significa que no sean espectaculares ciertos duelos, etcétera, pero cuando eliminamos personajes como si fueran intrascendentes, pues a mi modo de ver hay una omisión que puede hacer incluso daño, que puede hacer un flaco favor. Pues hay una omisión en la de 2023, y ya con esto acabo respecto a las omisiones, hay una omisión respecto a la figura paterna de D'Artagnan. Y para mí es una figura muy relevante, muy secundaria, pero en el tramo, en el metraje en su conjunto, pero muy relevante. Tanto es así que he querido destacar como texto, como fragmento, he querido destacar tomada de la versión de 2021 de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros de Edasa, página 16, he querido destacar pues los consejos que el padre le transmite al hijo. Consejos vivenciales, consejos experienciales y consejos de quien está seguro que una carta dirigida al señor de Treville va a surtir efecto porque el señor de Treville es gascón también. Y precisamente por eso, si nosotros vamos a pedirle un favor, vamos a rendirle pleitesía política, precisamente porque es de nuestra tierra, se va a hacer cargo de todo lo que suponga intermediación para influir, para que D'Artagnan, para que mi hijo se convierta en un mosquetero de su majestad. Y ese detalle significa que todo lo demás pasa a ser accesorio. El caballo, bueno, que viva los años que tenga que vivir. No es el mejor caballo, no es el que tú te imaginas, pero es lo que tengo. Y el dinero que te doy es lo que tengo. Pero lo más importante es la carta, el salvoconducto que te doy. No temas los peligros y busca las aventuras. Te he enseñado a manejar la espada. Tienes unas piernas de hierro y una muñeca de acero. Bátete por cualquier cosa. Bátete tanto más cuanto los duelos están prohibidos y por tanto el que se bate es dos veces valiente. Pues es muy significativo esto último. Y esto último, en el fondo, tiene, a mi modo de ver, una lectura muy contemporaneizada que yo le puedo dar ahora. Y es que el reconocimiento de la dignidad, ese concepto tan complejo de abordar y tan invocado, empieza por uno mismo. El reconocimiento de la dignidad de los demás empieza por reconocer la personal dignidad. Y precisamente por eso no toleres ultrajes de ningún tipo, que no se enseñoreen a tu costa, que no se mofen de ti. Actúa con honor, con gallardía y, por supuesto, eh, como diríamos en un tono coloquial, pues ponte en tu sitio. Atiende estos consejos
tu madre pues añadirá la receta de cierto bálsamo que le dio una gitana y que tiene una virtud milagrosa para curar las heridas que no interesen al corazón, aprovéchate y vive mucho tiempo y dichos. Por momentos he querido contrastar la novela y la película de 1948. Y la verdad es que veo que la película es un extracto de la novela por muchos momentos. Hay variaciones de alcance, pero no me voy a ocupar ahora tanto de estas variaciones como de conseguir a través de la película una caracterización de los protagonistas que la propia novela no proporciona. Esa es mi primera tesis. Es decir, para Dumas lo más importante es la aventura en sí. La aventura por la aventura. La aventura lo justifica todo. La aventura se subsume también en intriga. Y eso es lo más importante para él. Pero en la versión cinematográfica, aunque de entrada parezcan muy similares los tres mosqueteros, a medida que va avanzando el metraje, advertimos las enormes diferencias que hay entre los tres. No diferencias en torno al propósito, que todos tienen idéntico propósito, un propósito compartido que les une y que en momentos de oscuridad, en momentos de desaliento, pues les recompone, les hace volver al punto, digamos, de origen, al punto donde no pueden despistarse, no pueden dispersarse, tienen que centrarse en el objetivo. Y el objetivo es defender al rey de Francia de todo tipo de intrigas que algunos personajes paradigmáticos, especialmente quien ostenta el rango de primer ministro, está pergeñando de un modo pérfido en muchas ocasiones. Y a partir de ahí, más allá de lo que consigamos o más allá de cómo nos vaya en el futuro, lo importante es que estamos unidos para conseguir lo que de otro modo en solitario sería inviable, insondable e inaccesible. Y en ese contexto, pues a mi modo de ver, hay dos factores que entran en liza, y ya digo que es un análisis que no está precisamente en otras reflexiones que yo mismo he podido trabajar sobre este caso cinematográfico, y es la versión, digamos, o la variante, incluso la variable confianza y el factor lealtad. ¿Y cómo lo traduzco o cómo lo aplico a este caso cinematográfico con las dificultades consiguientes, como es natural, y con el riesgo, como es natural, de perder o de desnaturalizar una historia que de por sí no merece ser desnaturalizada? Pero yo quería hacer una leve aproximación desde la confianza y desde la lealtad. D'Artagnan en todo momento es un depositario de confianza, es decir, procura hacer méritos para ganarse la confianza ajena. Y de entrada suscita una enorme desconfianza. Quienes depositan confianza en él lo hacen no de buenas a primeras, precisamente. Quienes se arriesgan a confiar en él lo hacen incluso a su pesar. ¿Y por qué lo hacen? Pues por muchos factores. Pero hay uno que es absolutamente esencial y lo digo por orden cronológico. Cuando el señor de Treville ve en D'Artagnan no solo a alguien que es de su tierra natal, muy del sur de Francia, no solamente eso, sino cuando ve en él a alguien que es intrépido, que es audaz, que está dispuesto a resolver conflictos pretéritos sin buscar excusas y sin buscar alianzas, sino por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, más allá de la ayuda que reciba del exterior. Y sobre todo, y aquí viene lo más importante, cuando el señor de Treville advierte que el documento que falla, que el documento que falta, es decir, la carta del padre, la carta que ha sido robada,
en el fondo muestra un escenario en el que D'Artagnan posee una información sensible a propósito de quiénes pueden ser los instigadores de ese error. Por tanto, confiar en D'Artagnan es confiar en alguien que a mí, como hombre fuerte de los mosqueteros y hombre fuerte, hombre influyente, vamos a decirlo así, me conviene tener cerca. ¿Por qué? Pues porque posee mucha información. Por tanto, no es alguien que viene de donde viene y viene pues como un Quijote que se va peleando con los molinos de viento, sino es alguien que es portador de información y por tanto de influencia. Es curioso cómo cada cual interpreta a D'Artagnan según sus propios parámetros, según su propia lógica. Y los que buscan influencia a toda costa consideran que D'Artagnan, por muy andrajoso que parezca cuando entra en escena, pues sin lugar a dudas es un personaje que es como para no despreciar. Hay una variante cinematográfica respecto a la novela, a mi modo de ver muy simbólica, cuando D'Artagnan intenta entrar donde reside el señor de Treville y no puede entrar porque todos los caballos van en dirección contraria. Ese aspecto no aparece en la novela porque en realidad D'Artagnan, antes de acudir a casa del señor de Treville, ha vendido su caballo. Por tanto, esa escena no es genuinamente cinematográfica, pero es muy simbólica, no solo por el colorido que tiene, sino porque ejemplifica cómo D'Artagnan tiene que adentrarse en un proceroso mar de dificultades, tiene que ir a contracorriente en todo momento. Él entra y los demás salen. Él intenta abrirse paso y los demás le cierran cualquier senda de aproximación a donde él quiere llegar, que es a lo más alto. Y lo más alto para él no es el rey, en esos momentos lo más alto, el mejor salvoconducto es el señor de Rey. Es una escena que a mi modo de ver me interpela profundamente. Por eso no entiendo cuando en otras versiones eso no aparece o aparece de un modo totalmente difuminado. Y me interesa especialmente, como antes decía, la caracterización que nos hace el director de esta película, que nos hace George Sidney, respecto a los tres mosqueteros. Tres mosqueteros que tienen una auténtica singularidad cada uno por sí mismo. Es más, en el modo en que tienen de dirigirse a D'Artagnan al principio para convocarle a un duelo, cada uno por separado, que al final acaban todos juntos, sin pretenderlo, cada uno en el modo que tiene de dirigirse a D'Artagnan por vez primera, ya simboliza un retrato de personaje. Y como es natural, quien sobresale con enorme diferencia respecto del resto es Athos, interpretado por Van Heflin, en una de sus mejores, a mi modo de ver, intervenciones cinematográficas. Es decir, aparece el aristocratismo de Athos, tan lejos, tan lejano de esa actitud tan ruda que ejemplifica Porthos, por ejemplo, y que en otras versiones pues se han tachado de 1000 calificativos despectivos, etc. En otras versiones cinematográficas. A mi modo de ver, es un perfecto retrato de alguien que tiene un pasado oculto, pero un pasado que ha modelado su presente y que podría perfectamente hacer cabeza de un grupo, pero digamos, por lealtad, y aquí viene la otra expresión clave, por lealtad a la misión que tienen encomendada, pues busca, digamos, una relación, en todo caso horizontal, con quienes son sus pupilos, sus compañeros, etc. Y ese detalle, pues a mi modo de ver, es relevante. La figura de Aramis es una figura también bastante bien trazada,
a través de Robert Cook, una figura de quien no quiere hacer lo que hace, pero acaba haciéndolo. Porque lo mío es mucho más espiritual, porque lo mío es irme a un monasterio, porque yo aquí no me siento en mi lugar natural, pero sigo porque tengo una misión que he hecho mía, que he interiorizado como propia. Y hay muchas cosas que no entiendo, y hay muchas cosas que me merecen un profundo desacuerdo, pero yo por lealtad estoy aquí. Y algunos aspectos de mis colegas que no sintonizan conmigo, particularmente las actitudes de Portos y las supuestas borracheras en las que puede incurrir el propio Athos, pues son males menores que me toca tolerar, pero yo realmente lo que quiero es estar con el grupo. ¿Por qué? Por lo que defendemos, por lo que representamos. Eso sí, si esto se acaba, yo sé dónde me tengo que ir. Que es como decir, yo tengo un plan B. Yo no voy a estar aquí de por vida. Pero mientras tanto, voy a estar con el mayor empeño, con el mayor celo para servir a Francia. Y esta película, como todos sabemos, pues plantea de un modo muy sutil en ocasiones y abiertamente, pues en toda su crudeza, la villanía. Es decir, la heroicidad y la villanía no están en dos extremos opuestos, irreconciliables, sino que están entremezclándose muchas veces. Y no porque los héroes pasen a ser villanos, sino porque los villanos se aproximan mucho en todos los órdenes a los héroes. Esa es una interpretación que hago yo a propósito de, de la astucia, de la astucia proverbial de Richelieu. Una astucia pues que le hace mencionar como frase paradigmática a Milady que inteligente es quien anticipa el futuro. Genio, genialidad, más bien se puede predicar de quien se aprovecha de un futuro precisamente en crisis para sacar rédito. Que es como decir, ese soy yo. Y quien esté conmigo ya sabe por dónde tiene que ir. Porque yo voy por delante en estas. Y eso sí, mis claudicaciones, mis concesiones, mis circunloquios, eso es un asunto que me lo quedo para mí. Y nadie tiene, ni muchísimo menos, la potestad como para advertirme a mí por dónde tengo que ir. Porque no se lo consiento. Porque sería, en ese caso, un ejercicio de deslealtad que yo no se lo voy a consentir. Esa es la figura de Richelieu. La figura del que no puede perder y por tanto, aunque su derrota se, se visualice en el horizonte, es una derrota que no va a ser asumida y que va a ser dilatada en el tiempo todo lo posible. Aunque todos sus hombres caigan en distintas emboscadas en las que van a ir cayendo uno tras otro. Y por tanto, ya digo, esa combinación entre heroísmo y villanía aparece de un modo pues muy, muy certero. Y esa camaradería que se da entre Richelieu y Milady es la camaradería de quienes, en el fondo, por haber traspasado todo límite, consideran que ya nada tienen que perder. Que es como decir, ya están retratados, ya sabe todo el mundo quiénes son y lo que dan de sí, no esperes nada más de una mujer de la calle, de una mujer que ha arruinado todo lo que se ha encontrado y sobre todo a quienes se ha encontrado en su camino por la vida. Y que es como decir, en el momento en que intentes desmarcarte de mí, te voy a
a leer de nuevo la hoja de ruta que has de secundar. Porque no tolero que exista un atisbo de deslealtad respecto a mi persona. He sacado, como habéis podido comprobar, pues una cita muy singular de Mark Twain en su famoso Notebook, a propósito de que en nombre de la lealtad se han podido cometer las mayores atrocidades. Es decir, la lealtad es una expresión particularmente ambivalente que ha hecho rendir y ha hecho crecer para adentro a muchos mandos respecto de sus responsables jerárquicos, pero también ha hecho cometer todo tipo de atrocidades en nombre pues, del seguimiento a una ideología, del seguimiento a una bandera, del seguimiento a una idea más o menos abstracta que luego hemos querido materializar de algún modo. Y bueno, pues es sin lugar a dudas pues un concepto que merece un análisis muy ponderado. Yo lo he procurado hacer en mi libro Lealtad y es un concepto que filosóficamente hablando en el plano político tiene enormes connotaciones, particularmente la noción que todos conocemos de lealtad institucional y lo que suscita esa noción, es decir, qué temas han de ser temas de Estado, temas de gobierno y temas en los que ha de haber una lealtad recíproca entre gobierno y oposición para que la oposición sepa cuáles son sus límites. Pero eso sí, quien gobierna también tiene que saber cuáles son sus límites. Y en ese equilibrio de fuerzas contrapuestas, hay temas que deberían sustraerse de la confrontación permanente. Pues ahí viene el concepto de lealtad institucional, lealtad entre facciones diversas y lealtad que los protagonistas de los Tres Mosqueteros, digamos que proyectan no tanto en el plano de la institución, no tanto en el plano de defender pues, a un monarca con enormes carencias, con enormes limitaciones. De hecho, es proverbial la posición antimonárquica de Alejandro Dumas, sino, bueno, lealtad entre nosotros, entre lo que defendemos, entre lo que somos, entre lo que representamos, entre lo que caracterizamos hacia el exterior. Y eso implica, pues, el uniforme, la vestimenta, implica, pues, las condecoraciones, implica el sabernos escudriñados por los demás y mostrar, digamos, una actitud, mostrar incluso con orgullo aquello que ha caracterizado nuestra trayectoria vital más profunda. El concepto de orgullo aparece permanentemente en la historia de los Tres Mosqueteros. Y no solo orgullo de ser mosquetero en el caso de D'Artagnan, sino es sobre todo la conciencia de fijar adecuadamente cuáles son los límites que quienes secundan a Richelieu han de, digamos, someterse en todo momento. Que es como decir, en caso de controversia, sabemos quién hace de cabeza. En este caso, hace de cabeza Luis XIII. Y a partir de ahí, todo lo demás son o ensoñaciones, o confusiones, o situaciones insostenibles. Nosotros vamos a quien hace secundamos a quien hace cabeza, a la cabeza suprema. Aunque, pues en los retratos del rey, pues son retratos penosos, porque bueno, pues es un modo también de desmitificar ciertas figuras que la literatura ha podido pues reificar de algún modo, ha podido ensalzar, ha podido adular, y en el fondo pues estaban repletas de carencias y han ocultado pues múltiples atrocidades. Creo que la visión que nos proporciona de la sociedad y de la estratificación social que subyace George Sidney es muy sugerente.
y como es sugerente, todo lo que implica ir a Inglaterra y todo lo que implica adentrarse pues, en el Canal de la Mancha y todo lo que implica reconocerse con un estilo, con un carácter y con un modo de entender la lealtad radicalmente distinto, porque los ingleses son totalmente distintos a nosotros, totalmente distintos en todos los aspectos. Y bueno, pues es un modo de entender dos realidades sin estar permanentemente en la confrontación de guerra religiosa. Ahí no aparece tanto en esta versión el concepto de guerra religiosa, pero sí que es verdad que la guerra pues la declara unilateralmente quien tiene bien declararla, y los demás pues no tienen más que secundarla por la cuenta que les trae. Adherirse, porque no adherirse sería en todo caso problemático. Pero ya digo, me interesa mucho el contraste que se hace entre quienes tienen tareas, quienes ejercen tareas de gobierno desde Francia y la figura, sin lugar a dudas, muy sinalagmática, a mi modo de ver, muy, muy singular, del duque de Buckingham. Una figura que, bueno, pues que cuando tiene ese contacto directo con D'Artagnan, pues le expresa con enorme esmero pues la corrección en las formas, la corrección en su estilo, en un momento de especial complejidad, como es el momento en el que hay joyas que han desaparecido y que no sabemos de dónde han ido a parar. Considero que la historia que tenemos hoy para analizar es una historia que tiene un profundo sesgo caracteriológico, es decir, que nos ayuda a conocer, a diseccionar perfectamente a los personajes, nos ayuda a conocer muy bien la dicotomía amor-odio, particularmente personificada en Milady, nos ayuda a reconocer el resentimiento como una categoría que tiene un enorme impacto incluso en la acción política e institucional, y nos plantea ya en positivo el ejercicio de la nobleza, el ejercicio de la magnanimidad, que va mucho más allá de una posición aristocrática, de una posición de cuna, sino que se puede ir, digamos, adquiriendo, se puede ir atesorando a lo largo del tiempo. No es sencilla de alcanzar, pero esa nobleza es la que necesita el mundo y la que necesitan las relaciones internacionales entre Francia e Inglaterra para no quedarse en las pequeñeces, para no quedarse, digamos, en el singularismo, para no quedarse en ganar yo y que los demás se hundan. El salir yo siempre airoso, pues creo que se puede vislumbrar incluso de forma tardía en Athos, se puede vislumbrar cómo se puede entender la nobleza más allá de que se disfrute como tal, de que se haya, digamos, pertenecido a esa clase, sino que uno interiormente puede vivir un cierto, vamos a decir, aristocratismo de espíritu. Eso es lo que yo he querido vislumbrar viendo pues, la genial interpretación de Van Eflin sobre Athos. Y como es natural, cuando hablamos de lealtad, pues la deslealtad no es que esté en el otro extremo, sino que está muy cercana. Y en ocasiones se nos dice un ejercicio de deslealtad es una forma de lealtad. Se nos dice particularmente en el ámbito de las organizaciones. A veces ser desleal con tu inmediato superior jerárquico es una forma de ser realmente leal a la organización cuando tu superior jerárquico, en un sentido de relación vertical, hablamos, pues te impide el desarrollo, te obstaculiza en cualquier proyecto, se arrogan méritos que en el fondo no le competen, no le conciernen, etc. Bueno, pues
como expresión de deslealtad, tradicionalmente está la expresión de traición. Y esa expresión, a mi modo de ver, tiene proyección en esta historia en lo grande y en lo pequeño. En lo que se ve y suscita todo tipo de guerras y conflictos, o más bien en las relaciones incluso eh, dentro de un palacio real, donde hay posibilidades de venderse, de cambiar de bando, de hacer daño a quien ha sido mi referente porque asumo, digamos, la oferta que me hacen para cambiarme. Es decir, mi desmarque no es un desmarque meramente altruista, sino que todo obedece a un proceso de intereses calculados. El modo en que se vislumbra la acción política, política con minúscula, muy con minúscula, política empequeñecida, política llena de agravios, creo que aparece, vamos, de forma manifiesta en la recta final de esta historia que data de 1948. Y quiero concluir mi reflexión con la necesidad, a mi modo de ver, de no despreciar, de no discriminar, de no humillar, porque hay protagonistas que tienen mucha menos capacidad, mucho menos talento, pero son protagonistas relevantes y que aportan no solo hilaridad en algún momento, como es el caso de Planchet, por ejemplo, a propósito de sus vaídos y sus mareos cuando va en barca, sino el fondo, digamos, de cierta ingenuidad, de una cierta, vamos a decir, bondadosidad, no en el sentido valioso del término, pero sí como para no despreciar, para no dejar a nadie, más allá de la condición social de la que parta, de la que venga a este mundo, digamos, lleno de intrigas, lleno de traiciones y lleno de búsqueda de rédito personal, pero sobre todo de rédito político. Considero que es una historia que no tiene fecha de caducidad, que es una historia que se proyecta en el tiempo a gran escala, que llega hasta nuestros días y que tiene pues todos los sesgos que merecen pues ser traídos a colación y que vienen a reivindicar la necesidad, digamos, balsámica de la confianza en las relaciones interpersonales y en las relaciones intraprofesionales. Creo que es uno de los signos distintivos de nuestro tiempo. Nuestro tiempo es un signo, es un síntoma permanente, a menos que hagamos pues una radiografía mucho más profunda, pero de entrada es un síntoma permanente de desconfianza, de ver, y a veces con fundamento, oscuros intereses detrás de cualquier manejo de la situación. Pertrecharse de supuestos códigos éticos que van a ser la panacea o que lo eran en los años 90, supuestamente del siglo XX, y que luego no sirven más que para pues, lavado de imagen corporativa. Es decir, una farsa absoluta. Pues en ese contexto donde tantos van cayendo, donde tantas personas, instituciones se van desmoronando, pues consolidar los vínculos de confianza y los vínculos de sana lealtad entre las personas y entre las instituciones, pues no deja de ser un desafío, un desideratum, pero una necesidad, si bien lo miramos, en el momento presente y que puede quedar perfectamente incoado en la historia de Alejandro Marx. Pues hasta aquí lo que yo quería transmitiros de entrada y ahora estaré encantado de confrontar mi posición, que no tiene por qué ser la que comparta el resto, con lo que me podáis aportar y yo aprender qué es lo que es. Podéis reactivaros el audio, quien quiera
preguntar. Ahora lo había intentado, pero no podía. Muchísimas gracias, Ginés. No, no podía hablar y no podía decirlo. Ujú. Gracias también por la brevedad. Tenemos ahora mucho para hablar. Si no hay ninguna mano, me gustaría hacer alguna observación al hilo de lo que dices, con un doble plano. Has mencionado, y yo creo había que hacerlo, que el propio Dumas era un personaje extraño respecto a Francia, ¿no? En parte también por su condición de mulato. Él no, no era un francés típico. Su propia manera de escribir sería muy parecida a cómo se monta una película, porque escribía con muchos escritores que trabajaban para él, más o menos como aparece en el cine. Era un trabajo coral el que hacía, y esto se refleja en la coralidad que tú señalabas en el guión de la propia historia de los mosqueteros. Pero también me gustaría que trasladáramos. ¿Se me oye bien, Carmen? Sí, bueno, yo te oigo bien. Sí que Sí, se te oye bien y de sobre todo acuerdo. lo que Que lo acabas de trasladáramos comentar a a la película. propósito del padre de Alejandro Dumas. Perfecto. La cosa es, toda esta historia se traslada, a mi modo de ver, a la película. La película es del año 48. Eh, Podríamos decir que la película es, por así decirlo, completamente apolítica, como si estuviera al margen de lo que está pasando en el mundo, pero siempre ocurre lo mismo con el cine de Hollywood, como sabemos o desde Cable. Había demasiada inteligencia detrás de todo esto para pensar que la película es tan ingenua o tan superficial. Pondré un dato estrictamente cinematográfico. Creo que es un acierto de la productora, de la Metro, que el actor que representa a Luis XIII sea el Mago de Oz. Esto es el Mago de Oz, es Frank Morgan, ¿no? Eh, el vínculo entre Luis XIII y el Mago de Oz es una carga de profundidad contra la institución monárquica. En el momento en que vemos a Frank Morgan haciendo de Luis XIII, el espectador cine, el que se está formando con el cine, ya no puede tomarse en serio a ese rey. Eh, Ahora lo hago al revés. El Mago de Oz es del 39. Pensemos en que esta película es una de las más influyentes en la escenografía de las películas de aventuras. Por ejemplo, Spielberg o Lucas han plagiado esta película a más no poder. Darth Vader está basado en Richelieu. La altura de, de Vincent Price en la película, Vincent Price era un hombre gigantesco, pero en esta película es aún más gigantesco y es proporcional al empequeñecimiento de Luis XIII. Y todo esto es estrictamente cinematográfico, porque, ya digo, es el Mago de Oz y después es este personaje. Tú has señalado muy bien, Ginés, que no hay explícita mención de la religión en la película. En la novela sí. Creo que ya he señalado alguna vez que la primera vez que yo estudié a Pascal fue leyendo Los Tres Mosqueteros, puesto que está el mejor tratado de jansenismo popular que yo conozco. Pero recordad que eso en la novela tiene que ver con el hecho de que el jansenismo era abiertamente antimonárquico y que la primera gran acción de Luis XIV, esto lo vimos en algún seminario sobre Pascal que tú diste, Ginés, hace unos años, la primera gran acción de Luis XIV fue derruir Port Royal. Esto es la sede de los jansenistas. Aramis es jansenista. Esto es muy importante. No es que sea un hombre espiritual, etéreo. Aramis está desdoblado porque por su fe es abiertamente antimonárquico. Hay una teología política en la novela que es verdad que en la película no aparece del todo reflejada. Todo esto porque el personaje de Richelieu, a los ojos de los espectadores de 1948, a los ojos de 1977 es Darth Vader. Pero el hecho de que se convierta en Darth Vader 30 años después tiene que ver con el hecho de que Richelieu es Hitler. Richelieu tiene el aspecto que cualquier espectador de 1948 asociaba explícitamente a un nazi. Porque está la otra gran cuestión que está a la base, Ginés, de lo que tú estabas reclamando, yo creo que con una intención sana, y es que es la época del nacimiento de uno de los conceptos más fatídicos con los que tenemos que manejarnos, el concepto de razón de Estado, que surge en Francia, que surge a propósito de Richelieu y que establece desde entonces una coherencia con el propósito de Francia que no ha desaparecido. Hay
no hay ninguna interrupción entre Richelieu y Robespierre. Ambos encarnan la razón de Estado, pese a que en medio haya procesos revolucionarios que no hacen otra cosa que reafirmar esta razón de Estado. Eso cinematográficamente el espectador lo veía cuando miraba a un Vincent Price de 2 metros de altura, infinitamente superior al rey empequeñecido en su trono y que encarna el mal absoluto. Pero es que no es el mal absoluto, es que es la razón de Estado. Que hace, y esto lo que entronca con nuestro curso Ginés, que hace que frente a Richelieu todos los demás parezcan aventureros. Esto es, parezcan personas completamente incapaces de hacerse cargo del Estado. Y eso refuerza el hecho de que tengan que recurrir a relaciones que difícilmente podemos decir que son públicas del todo, que son fundamentalmente privadas, las que tú has señalado, la confianza y la lealtad. ¿Por qué? Porque ante la estatura de Richelieu Price, D'Artagnan es un aventurero y tiene que refugiarse en valores éticos privados que ni de lejos, están en condiciones de competir con lo que Richelieu representa. Por eso, en las sucesivas novelas de Dumas, hasta la muerte de D'Artagnan en el Vizconde de Bragelonne, 30 años después, está esta tesitura, yo creo que lo comprendemos desde el primer momento, en que D'Artagnan, por mucho que nos fascine, es infinitamente más débil que Richelieu. Y ahí es donde entronca este dolor que tú has señalado al principio, que me ha gustado mucho, cuando desaparecen personajes que son tremendamente humanos. Blanchett, por ejemplo, ¿no? O algo que no has señalado y que me ha llamado mucho la atención, que es la relación de D'Artagnan con todas las mujeres que aparecen en la película. Y por tanto, esta confianza y lealtad que no es del todo capaz de mantener con Constance, curiosamente se llama Constancia, pero D'Artagnan no es constante, con Milady, de la que naturalmente se enamora porque es la rendición al mal. La manera que tiene Richelieu de humillar a D'Artagnan es que caiga en manos de Milady, como ha caído en manos de Milady Athos. Entonces, todas estas cuestiones, como ves, hacen que la película, como tú has señalado, sea cualquier cosa excepto ingenua. Me pregunto, en 1948, en el inicio de la Guerra Fría, el año de los juicios de Nuremberg, ¿qué esperaban realmente los productores de esta película cuando sacan de las novelas de aventuras una película que es abiertamente política? Porque está poniendo encima de la mesa el problema al que se va a enfrentar Europa y el mundo en general durante los próximos 50 años. Si la razón de Estado justifica todo lo que hagamos con ella. La Guerra Fría, la constitución de la CIA, y en Francia, naturalmente, la aparición de un personaje que vuelve a encarnar a Richelieu y que será el general de Gaulle. Este es el punto en el que me fascina el cine, pero curiosamente aquí es esto. Cuanto más Richelieu, todos los demás necesariamente tienen que parecer aventureros. En fin, esto es lo que quería comentarte, pero naturalmente no es exactamente una pregunta, sino una invitación a la conversación. Pues yo estoy encantado de conversar contigo y con todos nuestros oyentes. Y la verdad es que has apuntado temas de enorme calado que yo pues he tratado alguno de ellos y otros pues los he dejado orillados pues precisamente para tratarlos ahora en el coloquio. Uno de los aspectos que aparece D'Artagnan aparece como un espadachín, pero aparece como un bailarín y aparece como un seductor y aparece como alguien enormemente frágil afectivamente hablando. Es decir, él se quiere autoconvencer que todo lo que haga es para dejar incólume su relación, digamos, siempre viva, siempre sólida con Constancia. Y le hacen ver los que más experiencia tienen de ese trato con mujeres que pueden, digamos, condicionar el trato con la propia mujer, pues le hacen ver que va a caer en las redes de Milady.
Bueno, pues D'Artagnan puede caer en las redes de Kitty, en las redes de Milady y en cualquier red, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabe muy bien medir sus pasos y porque en ocasiones se comporta con una enorme ingenuidad también en cuanto a lo de obtener información se refiere. Es decir, no es precisamente un maestro a la hora de obtener información, otros sí, y otros se valen de cualquier treta para conseguirlo, y D'Artagnan pues es un mero aventurero, con lo cual lo que dices lo suscribo plenamente. Luego, la figura de, antes he comentado que el mal o los villanos no están lejos de los héroes, ¿no? Porque hay figuras ciertamente problemáticas como la que has comentado, que a mí me ha ayudado mucho, la que has comentado respecto al rey. Y me ha gustado mucho lo que dices respecto a Fran Morgan, porque en la novela, que es mucho más extensa obviamente que la narración fílmica, pues en la novela aparece como alguien que no tiene ningún interés de ver a los mosqueteros ni a nada de lo que se le presente por mediación del señor de Treville, porque está cazando ciervos, que es lo que le importa, y lo demás le trae sin cuidado. O sea, es un personaje que va a lo suyo por completo, que no tiene ninguna visión de Estado ni nada por el estilo, que, es, que está al margen de todo, porque es básicamente autorreferencia. Lo demás le trae sin cuidado. El Estado le trae sin cuidado. Y ese es un aspecto pues, que desde luego está muy bien caracterizado por Frank Morgan, el mago de Oz, como bien has dicho. Y por otra parte, pues en momentos en los que queremos buscar reacciones causales, pues parece que el primer principio acaba siendo el principio que no requiere una ulterior justificación, es decir, el axioma político por excelencia pasa a convertirse o pasa a traducirse en razón de Estado, que es como decir, no me sigas pidiendo justificaciones, no me sigas pidiendo regreso al infinito, porque en el fondo no hay más razón que es la razón última del Estado, que es la supervivencia de esta estructura que nos cobija a todos. Y es, pues como es natural, pues un modo farisaico por momentos, fraudulento también por otros, pues de justificar lo injustificable. Y como es natural, pues ha habido pues muchos países que en esos años precisamente pues asumían esta doctrina como como carta que guiaba su agenda política. Y en ese sentido, pues me parece pues, muy oportuno el comentario que has hecho. Y otro de los detalles que también a propósito de esas relaciones amorosas complejas, pues me ha interesado mucho la figura de la reina Ana con el duque de Buckingham. Es decir, relaciones, ¿qué se ve ahí en esta película? Que deslices en el ámbito de las relaciones afectivas pueden generar todo tipo de disfunciones, pueden tener todo tipo de proyección, digamos, geoestratégica que diríamos hoy, pueden sacudir guerras, pueden incitar al conflicto. ¿Por qué? Pues porque la responsabilidad no la tienen todos por igual. Pueden tener igual dignidad, pero la responsabilidad no es comparable de unos ciudadanos respecto de otros. Y esa responsabilidad, pues, proyecta y evoca, pues, sujeción a límites, ejemplaridad, que en algunos casos es una cuestión básica y fundante del propio régimen político. Cuando lo que se asiste es a sucedáneos, pues evidentemente pues no nos va a extrañar pues, que aparezcan pues, ciertos estereotipos del rey y de la reina, pues como alguien, como personas, algunos pues con pocos escrúpulos, otros que fingen hacerse cargo de una realidad que en el fondo no se fían de ella, de las joyas que aparecen, que no aparecen, que están aquí, que no están allá. Es una auténtica farsa y todo el mundo, por supuesto, pues la da por bueno. ¿Y quién se da cuenta de todo? Pues evidentemente Richelieu. Richelieu es el que se da cuenta de todo, el que está antes, durante y después, ¿no? El resto, pues el resto se queda muchas veces instalado en la superficialidad, en la fiesta, en el guateque, en la recepción real. El que sabe y el que retiene, digamos, es Richelieu,
que aparece, como bien indicas, pues como la encarnación del mal. Una frase atribuida a Gile es que si perdemos, la historia habrá perdido su sentido. No cabe perder, no cabe una derrota. Podemos pasar momentos de crisis, momentos de especial complejidad en la Segunda Guerra Mundial. Podemos llegar todos los lejos que lleguemos, ¿no? Pero no podemos perder. Eso no se puede tolerar, no cabe. Tenemos que quitarnos de en medio, tenemos que suicidarnos, no podemos vivir con la derrota. Pues Richelieu no puede, digamos, compadrear con la derrota. No es posible. Y para él, digamos, toda historia tiene muchas caras, muchísimas caras, y la cara que él escoge es, digamos, la astucia como seña de identidad. Y la astucia, en su caso, implica obtener información, poseer información, tener el control de la información. Y ese aspecto hoy es más relevante que nunca, porque la información, que es un intangible de entrada, pues se convierte en una pieza codiciada. Y ya sabemos hasta qué punto incluso empresas dedicadas a la información pues pueden cotizar en bolsa en Estados Unidos y en otros países y pueden llegar hasta donde lleguen en momentos pues, de crisis, en momentos de venta de activos, etc. Es decir, que es un retrato, como bien indicas, nada ingenuo, es un retrato donde aparece claramente pues, una caracterología humana muy singular y muy significativa y muy realista, por otra parte, y ayuda, a mi modo de ver, desde luego, pues, desde la perspectiva de tres personajes que se parecen mucho de entrada, pero que se va difuminando ese parecido y advertimos al final de la película, pues cada uno cuáles son las motivaciones que les orientan. Y desde luego las motivaciones de Athos, Porthos y Aramis pues son radicalmente diferentes y hay un punto de unión, el punto, digamos, de intersección entre todas las espadas que, como comentábamos en sesiones anteriores, pues no son tres, sino cuatro. Y esa es otra lectura también que cabe extraer, que al final nos quedamos en el 3 como el número singular y el 3 está abriendo paso al 4. Porque yo también soy mosquetero, yo ya soy mosquetero, que es como decir, yo no aspiro a serlo, yo ya soy, yo ya me he integrado aquí, yo ya formo parte de este núcleo. Y esa es, digamos, cuando el propio D'Artagnan se asienta, se consolida y puede hablar incluso en pie de igualdad. ¿Cuándo? Pues cuando demuestra los méritos en clave pues, de audacia, de arrojo y de un dominio de la espada pues, absolutamente inigualable. Y no hace falta decir que pues, recordamos pues, tantas películas anteriores del gran protagonista, de Jim Kelly, precisamente pues, en el baile. Pues, aquí es un baile sin música. Por eso lo quería decir también en la ficha cuando le he comentado que no hay orquestas, que no hay, aunque desde luego las piezas musicales de Tchaikovsky pues son ciertamente emblemáticas y merecen pues tomarlas en consideración como la fotografía, el color, por Technicolor, etcétera. De hecho, hemos oído la palabra Natanael, todos recordaréis que en Cantando bajo la lluvia, la película que se está rodando toma las escenas de los tres mosqueteros. La pasa a blanco y negro, pero reaparece cinematográficamente en esa recopilación de la historia del cine que fue Cantando bajo la lluvia. Natanael, adelante. Hola, ¿se me ve? Perfectamente. Vale, es que yo no me veo, pero bueno, no importa. Bueno, Ginés, muchas gracias por los comentarios, las observaciones que has hecho. Me has traído el recuerdo de mi yo con 17 años cuando leí por primera vez Los Tres Mosqueteros y fue un descubrimiento casual, fue una recomendación de un amigo mío que me dijo, conociéndote seguro que te va a gustar y aceptó de lleno. Y cuando lo descubrí, lo leí, lo devoré y no pude parar, me fui a 20 años después y al Vizconde de Braguelón. Yo recuerdo que con mis 17 años también mucho más entusiasta
y optimista, me chocó mucho el final melancólico de la saga. Pero digámoslo así, a mí fue una novela que me marcó mucho y que cada vez que se hacía alguna versión la veía. Yo también durante mucho tiempo mi película o una de mis películas favoritas de entretenimiento era El hombre de la máscara de hierro, a pesar de que, con perdón, se pasa la novela un poco por ahí. La cuestión, la he vuelto a releer en distintas ocasiones y en segundo de carrera me dieron la ocasión de hacer un trabajo en una asignatura optativa que se llama, no optativa, no, de libre configuración, que se llamaba Estética Literaria. Me dieron la ocasión de hacer pues, un análisis de alguna obra. Y yo lo hice sobre el análisis psicológico o del perfil psicológico de D'Artagnan. Y una de las cosas que descubrí o en las que pude profundizar cuando hice ese trabajo fue la enorme influencia que tiene la relación con sus compañeros en la construcción de la personalidad del personaje. De hecho, es llamativo que en 20 años después, bueno, al fin, cuando termina Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan es nombrado capitán de mosqueteros. Y cuando empieza 20 años después, descubrimos a un D'Artagnan que sigue siendo capitán de mosqueteros y que se ha estancado y que no vuelve a recuperar la vieja vitalidad de antes, la sed de aventuras, la ambición, hasta que vuelven a aparecer sus viejos amigos en escena. Entonces, yo quería preguntarte si podrías hacernos algún comentario desde tu punto de vista de cómo ves tú la influencia de las distintas personalidades de los tres mosqueteros sobre D'Artagnan y cómo influyen en la construcción de su identidad. Pues muchísimas gracias, Natanael, por tu intervención y porque me ayudas a repensar muchas cosas. Y eso ya solo por eso es muy valioso lo que planteas. Pues sin lugar a dudas, yo considero a D'Artagnan un personaje radicalmente individualista. Un personaje, digamos, hecho a sí mismo. Un personaje que concita la atención y la despedida de todo un pueblo cuando ya se marcha pues, a la aventura. Y él es muy rehén de esa imagen de hombre hecho a sí mismo y que en todo caso pues debe algo, algún mensaje como tu honor es tu eh, herencia, no busques más herencias que el honor que le transmitiría a su padre, pero en realidad él es un hombre muy hecho a sí mismo y tiene pues tendencia, como es natural, pues a grandes crecidas, es decir, grandes impulsos y por otra parte, pues a sufrir pues, un desmoronamiento. Y ese desmoronamiento no lo sufre tanto en la juventud como en una etapa de senectud y necesita, como es natural, tiene como una dependencia afectiva, dependencia de los que han sido sus compañeros, porque de hecho ya se aprecia algo en la película cuando regresa de Inglaterra y cuando ve que hay una dispersión en el caso de sus amigos que no parece que estén dispuestos a ir con él, sino más bien que ya están haciendo otros planes, ya ven que lo suyo ya ha acabado, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que hayáis cambiado tanto en tan poco tiempo? Pero ¿cómo es posible que yo ahora tenga que volver a deciros, tenga que arrastraros, por así decirlo? Él necesita de los demás, necesita de las personas con las que, digamos, se reconoce, porque él no solamente conoce el mundo exterior, conoce la realeza, yendo a París, sino además se reconoce como un personaje y ese reconocimiento se lo proporciona otros. Es decir, su identidad es una identidad que presupone el reconocimiento de los demás. Y si esos otros no le tributan reconocimiento porque están lejos, porque se han venido abajo, etcétera, pues él corre el mismo riesgo de imitarles también. Y hay, pues eso, una correlación clarísima, psicoafectiva muy fuerte entre el personaje y los que han promovido, digamos, ese estereotipo de personaje, que son en este caso los tres mosqueteros. Porque cada uno a su manera, e incluso cada uno concitándole a un duelo el primer día, a primera hora, ya modelaron su carácter, que es como decir, oye, tú te lo tomas en serio, pero nosotros también, ¿sabes? Nosotros también nos lo tomamos muy en serio. Por tanto, vamos a conceder importancia a lo que la tiene. ¿Y sabes cuál es la importancia fundamental? Pues que tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos, que tenemos que vivir en puridad el espíritu del compañerismo, porque aisladamente estamos muertos.
pero literalmente. Y pues ya solo por eso, pues hace falta. Yo he querido extraer un texto que me llamó la atención de la novela. A las 2 de la madrugada partieron de París nuestros aventureros por la puerta de Saint-Denis. Mientras fue de noche permanecieron mudos. A pesar suyo sufrían la influencia de la oscuridad y veían emboscados por todas partes. A los primeros rayos del sol se desataron sus lenguas. Qué forma tan singular de expresarlo por parte de Dumas. Con la luz vino la alegría. Le sucedía lo que en la víspera de un combate. El corazón latía. Los ojos se extasiaban y pensaban que la vida, que tal vez iban a perder, era, después de todo, una cosa buena. Es decir, vivían todos con el riesgo de ver su partida de este mundo en cualquier momento. Es decir, en el fondo, las continuas batallas, las continuas emboscadas, les hacían convertirse ellos mismos en prescindibles. Prescindibles en el sentido de que tú tienes que ir a Inglaterra aunque yo no te acompañe. Es más, yo no te puedo acompañar porque si te acompaño estás perdido. Vete con Planchet, en todo caso. Vete con tu criado. Pero somos prescindibles, pero hasta cierto punto. Porque en el fondo, interiormente, nos necesitamos. Dependemos. Es decir, más que existir, coexistimos. No se entiende nuestra existencia individual, sino es en la interacción con los demás. Y en el caso de D'Artagnan, pues hay como una dependencia todavía mayor, porque es un hombre hecho a sí mismo, con múltiples carencias, y necesita, digamos, que le acompasen, que le moderen, que le modelen también. Y eso han sido personas pues, mayores que él, con mayor experiencia, y de las que él pues, tiene pues, una particular necesidad. No sé cómo expresarlo de otro modo, pero creo que es lo que me planteas y yo así lo considero. Creo que hay algún atisbo en la propia novela sin necesidad de ver los 20 años después cómo se plantea esta figura y cómo el propio D'Artagnan pues depende efectivamente de sus mentores, porque en el fondo sus mentores son los tres mosqueteros y no el señor de Treville, ni mucho menos. Sí, gracias por el comentario, Ginés, porque también me has hecho tú pensar a mí en algunas cosas que no había pensado. Si me permite simplemente un comentario más y ya damos paso a otra pregunta. Porque también Fernando quiere intervenir. Sí, solo quiero decir, a mí lo que me llamó la atención de D'Artagnan era que primero era tremendamente permeable, muy permeable, a pesar de ser individualista, hombre hecho a sí mismo, de él construir su propia vida, su propio camino, su propia aventura, lo permeable que es a las decisiones de sus compañeros, a los que admira y respeta, sí. Y también su capacidad para emular ciertos rasgos de la personalidad de sus compañeros. Por ejemplo, la idea de adquirir un criado no fue de D'Artagnan, fue de Athos. Luego el acto de heroísmo, entre comillas, que es en cierto modo un acto de chulería, que es en el sitio de La Rochelle, cuando están hacen la incursión en el campamento de los hugonotes, claro, no es una iniciativa suya, sino que es lanzado por la decisión de sus compañeros. Sí. Claro, a mí lo que me llama la atención es todos, en cierto modo, somos permeables a las personalidades de los otros, sobre todo si son personalidades marcadas y que respetamos, o como has dicho tú, que nos reconocemos en ellas. Pero creo que una peculiaridad de D'Artagnan es que es un tipo que no solamente es permeable, sino que es capaz de coger elementos de las personas que admira y emularlos hasta un nivel bastante alto. De hecho, sí. Pues, si cogemos las mayores virtudes de Athos, Porthos y Aramis, D'Artagnan no llega a ninguna de las mayores virtudes de Athos, Porthos y Aramis, y sin embargo reúne varias de esas características hasta el punto de que encontramos frases, por ejemplo, en El Vizconde de Bragelonne, sí. Cuando D'Artagnan se propone cabalgar durante una semana y cubrir la distancia entre... Sí. No recuerdo el camino que tenía que hacer, no sé si era entre Francia e Inglaterra, pero que Aramis, todo el mundo le decía a Aramis, no lo va a conseguir, de hecho creo que era Porthos que se lo decía, sí. Y Aramis decía, no, si se lo ha propuesto lo hará, yo a este hombre lo temo. Es llamativo cómo esa debilidad o esa dependencia, que podemos decir emocional, al mismo tiempo
Y se se troca torna, en... es como si necesitase combustible. Tiene un carácter, una personalidad que necesita Sí, combustible. Le quitas el combustible de los otros eso y, es. digamos, a pesar de destacar, no deja de estar en cierta mediocridad destacada, se estanca. Pero una vez que recupera ese estímulo, es una persona que recupera la excelencia. Siempre me ha parecido muy curioso y creo que es un aspecto en el que, en cierto modo, yo también me reconozco. Claro. Influenciable, que es un defecto, pero al mismo tiempo la capacidad de potenciar las virtudes de aquellos de los que te rodean. Yo quería preguntarte, ya con esto a cabo, si lo ves también de esa manera o discrepas. Veo que el aprendizaje en muchos casos es por mimetización y que D'Artagnan ve tres modelos completamente diferentes pero compatibles entre sí y en el fondo se adhiere a esos modelos y necesita de esos modelos para tener ese bullir interior, ¿eh? Ese deseo de salir del letargo. Y eso pues sucede pues, en los deportes de equipo y sucede pues, en la vida de tantos que asumimos procesos que ahora llaman precompetitivos, etcétera. Necesitamos muchas veces que desde fuera nos marquen un camino, que nos conduzcan. El concepto de liderazgo, en el sentido más clásico de la expresión, es la necesidad de conducción. No conducción en el sentido de dirección obsesiva, de marcar y de marcar y acotar todos los límites. No, no, sino precisamente de orientar. Y pues esa orientación yo creo que D'Artagnan la necesita y la asume y la absorbe precisamente de tres caracteres radicalmente distintos, como son los que personifican los tres mosqueteros, pero que le galvanizan, que le ayudan, que le recomponen. ¿Y cuál es el concepto al final de todo esto? La unidad. La unidad es lo que se acaba viendo, que es como decir, somos más fuertes cuando estamos unidos y cuando hemos fortalecido esa unidad, aunque alguno de nosotros vacile y se venga abajo, pero en el fondo la unidad es más importante y es más fuerte. Por tanto, mira lo que has recibido, mira, no te creas insustituible, no te creas independiente de los demás, no te creas más allá de los demás, porque piensa de dónde venías, piensa que venías de Meón, de Tarbes, venías de un lugar muy, muy al sur y ahora pues tienes lo que tienes, no olvides todo lo que has recibido. Creo que la lógica de la donación también, de la gratuidad, en el sentido de decir, no eres lo que tú crees que eres lo que has recibido. Y otros recibirán mucho de ti en la medida en que tú seas consciente de dónde vienes, cuáles son tus orígenes. No en el sentido de abochornarme de dónde vengo, porque no vengo de la realeza, sino en el sentido de que vengo pues como un hombre hecho a mí mismo. Pues necesito de los demás, necesito de referentes. Y esos referentes pues lo acaban siendo siempre, aunque se oculten por momentos, los tres mosqueteros. Gracias, Ginés. Muchas gracias, Natalia. Fernando, si te parece bien intervenir. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Lo primero, Ginés, muchas gracias por tu charla. A mí es una película que particularmente me ha gustado mucho y quería comentar algo o preguntar algo acerca de uno de los temas que habéis puesto sobre la mesa, ¿no? Que es este paso de una política antigua, por decirlo de alguna manera, o sea, protegida de alguna forma o regulada por algunos símbolos, ¿no? De la realeza, de la nobleza, etcétera, a una política moderna o contemporánea, ¿no? La representación de la razón de Estado que comentabais. A mí esto veo una representación de esto, o me pregunto si lo es o si es deliberado, y es un momento que me llamó mucho la atención cuando veía la película, y es el momento, creo que es la primera vez que se acercan a Inglaterra o que van hacia Inglaterra, que de repente la película se convierte en una película de vaqueros. En la primera persecución a caballo, de repente dije, wow, estoy viendo la misma película. Me pareció un momento en el que, pues, la típica escena en la que los indios persiguen a los vaqueros o la caballería persigue a los indios, y dije, ¿será casualidad? Y precisamente en ese momento se dispara por primera vez en la película. Es verdad. Sí, creo que no es casualidad, o me pregunto si lo es, y os lo pregunto también, pero me da la impresión de que no, porque es el primer momento en el que se dispara, ¿no? Y la política contemporánea o moderna está en gran parte potenciada o posibilitada
por el desarrollo técnico, ¿no? El desarrollo de la pólvora. Sí, sí, sí. ¿El qué? El desarrollo de la pólvora. Y no, precisamente el paso del mosquete, o sea, perdón, de la espada al mosquete, ¿no? Sí, A las primeras armas de fuego. sí. Me pregunto si es casualidad, si no, o sea, si es deliberado que de repente esta película se convierta por momentos en una película de vaqueros, ¿no? Si de alguna manera las películas de vaqueros, o lo que plantea la película es que las películas de vaqueros recogerán esta épica antigua y la convertirán en la nueva épica o la épica del mundo más que moderno, seguramente contemporáneo, ¿no? Gracias, esa era la pregunta. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que me ha interesado muchísimo tu intervención, como ya esperaba que así sucediera. Sí, decir es en la playa, pero a mi modo de ver, uno de los temas o de los rasgos con los que yo me quedé cuando lo vi por primera vez hacía mucho tiempo, pues fue que te pueden atacar por la espalda. Es decir, que necesitas tener las espaldas bien cubiertas, como se suele decir en terminología pues, de nuestro tiempo. Que necesitas tener una buena defensa porque la buena defensa es el preludio de un buen ataque. Un buen ataque nunca podrá consolidarse si no viene precedido de una defensa numantina incluso. Pues digamos que hay máxima vulnerabilidad en esas escenas. Y por momentos, con las imágenes también más grises, por momentos no se sabe muy bien hacia dónde van. Es como camino hacia ningún sitio. Es como decir, quiero salir de aquí, quiero pasar la frontera, pero no voy a poder pasarla. Voy sin rumbo, voy huyendo despavorido de lo que tengo como emboscada detrás de mí. Pues creo que es singular el momento en el que se emplean las armas de fuego, que es un cambio, es un giro, digamos, en la contienda armada, en la guerra como tal, como ahora diríamos que pues el empleo de armas nucleares pues es un punto de inflexión radicalmente distinto al de otras armas de fuego, etcétera. Y bueno, pues sobre todo yo me quedé con la vulnerabilidad máxima y me quedé también con los 4, con ese número que tú hablabas en sesiones anteriores que yo te pude escuchar de este ciclo, que no eran solamente 3, sino 4 por momentos, vemos 4. Y vemos muy cerca, y es importante aquí, muy cerca, no en clave gregarista, sino en clave de acompañamiento, muy cerca a D'Artagnan y a Planchet. Creo que es un momento esencial, es un momento en el que los dos tienen que estar muy unidos, más que nunca. Planchet sin saber muy bien hacia dónde va ni qué se pretende que haga él, pero lo importante es que él está con su amo. Y aunque en la novela aparece como alguien que estaba disconforme, que no se sentía involucrado y que incluso quería marcharse, y D'Artagnan tomó severas medidas para disuadirle de ese empeño, de esa tentación, y eso no aparece en ningún momento en la película, pero sí que es verdad que aparece la necesidad no de unir amo y esclavo, sino la necesidad, digamos, de fortalecer el compañerismo entre quienes sirven a otros, pero que no necesariamente van a servir para siempre, sino que coyunturalmente les sirven y tienen que estar muy unidos los servidores y aquellos que son servidos. No sé si he respondido, pero bueno, ya sí, me hago cargo de lo me que ha gustado planteas. sí, de hecho, gracias. Y me ha gustado mucho el simbolismo que has señalado, ¿no? En el hecho de disparar por la espalda, ¿no? Es decir, creo que es uno de los símbolos más claros de la guerra total, ¿no? Del tipo de Sí, política que está dispuesto a hacer Richelieu, por ejemplo, ¿no? De eso es. el desarrollo técnico llegado a la máxima expresión, ¿no? Como hemos comentado algunas veces aquí, en la Guerra Claro, Civil Americana y posteriormente, ¿no? A partir de eso. entonces en las guerras. Sí, muchas gracias. Traspasar todos los límites en definitiva. Sí, sí. Muchas gracias. Si puedo añadir algo, Claro. por volver a estas cuestiones, porque es que creo que la película es cualquier cosa ingenua. Siempre hay una inteligencia poderosa detrás del cine de Hollywood. Yo creo que sobre todo se ve es que estamos en el año 48. Es decir, en esos momentos que Carl Smith estaba hablando de tierra y mar.
película son clarísimas. Es el momento en que no se sabe muy bien qué papel va a adoptar Gran Bretaña respecto a la Europa que se está consolidando. Finalmente ha sido el Brexit. Pero fijaos que las imágenes de Gran Bretaña son las de una fortaleza aislada, como como si fuera el mar realmente, mientras que la tierra es el terreno, ese es el lugar de Richelieu. Y es muy importante que Richelieu sea derrotado en la película. Y sea derrotado con las imágenes que son siempre las imágenes de la derrota. Son las imágenes que evocan la retirada de Napoleón de Rusia, la imagen del ejército, de un ejército que pero siempre lloviendo de derecha a izquierda, en el sentido inverso de la escritura, que indica siempre en el lenguaje que la historia se está diciendo. La película no es ingenua, no lo es. El Sí, recurso en lo del que oeste al en western, Fernando, sí. tiene este sentido, claro. Yo creo No, que la era imagen, apuntar esto. sí, sí, sí. La imagen que destaca en este fragmento que tienes en la cabeza y que estás ahora expresando, Antonio, la imagen que resalta de Inglaterra es la imagen del acantilado. Es decir, la Claro. imagen del oleaje, la imagen de la defensa natural, la imagen de la posición defensiva que tiene por su propia insularidad Inglaterra. Y a mi modo de ver, incluye también pues, otro carácter, otro estilo, otro modo de reaccionar ante los acontecimientos, porque es una realidad ajena al continente, absolutamente ajena. Pero Que con es como una, decir, tú estamos has muy dicho antes, cerca y muy lejos. claro, pero Buckingham es un espejo de Shelley. Hay dos momentos en que tanto Buckingham como Richelieu, no Sí. recuerdo ahora con qué exactitud en la novela, pero la verdad es que Dumas, sabemos que el negro de Dumas, el negro en el sentido literario, por favor, era un historiador. Quiero decir que Dumas se apoyaba en un historiador para todo esto. Pero hay un momento especular cuando tanto Richelieu como Buckingham dicen el Estado soy yo. Sí, sí. Richelieu se lo dice al rey, Inglaterra, soy el dueño de Francia y soy el dueño de la reina, ¿no? Eh, son, claro, pero Sí, Inglaterra está aislada. Esto que estamos viendo de la solidaridad, Inglaterra es una isla y en 1948 nadie sabía muy bien qué iba a ser Inglaterra en ese mundo de Guerra Fría que estaba empezando, qué vínculos iba a tener. Si no recuerdo mal, corregidme porque en esto estoy hablando de memoria, es el año de la fundación de la OTAN. Es que la película no es ajena a ninguna de estas cuestiones, ¿no? Está sí. contando una historia, está contando la derrota de Alemania, está contando la derrota del continente, la historia de Inglaterra, el continente representado por Richelieu y Hitler, y ante eso la aparición el grupo que queda ahí es esto, esta sensación. Fernando, claro, el western no deja de ser la idea del aventurero, del que no se sabe muy bien Sí, hacia dónde cabalga o no, cuando el que todo lo tiene claro es solamente el Estado. Solo Buckingham y Richelieu tienen las cosas claras. Todos los demás no saben a dónde van, ¿no? Este es el punto. Hasta ahí, Yo porque quería hacer creo que. un apunte muy breve al hilo de tu intervención, Antonio, que me ha parecido espectacular y muy, muy valiosa, ¿no? Pero un apunte sobre esto. Y es que la imagen que nos traza, en este caso, la película en relación con el duque de Buckingham, es también la imagen de quien lo puede todo, de quien lo puede improvisar todo, que es como decir, fallan o faltan dos joyas, pues ya me encargo yo de lo que sea. Y aquí están dos criados, algo sabéis de esto, no sabéis nada del asunto, que es como decir, yo siempre voy también a vencer. Nada se va a interponer en mi camino. Él se lo plantea a la reina, que es como decir, ¿por qué tenemos que vivir esta relación de clandestinidad? ¿Por qué? Si queremos estar juntos, ¿qué necesidad de, no volver a vernos? Eso es un antagonismo. Parece que es por una razón de Estado la que le lleva a la reina a seguir donde está
y yo que me tengo que volver y en solitario. Pero es que cuando yo estoy y quiero resolver algo para la reina a la que quiero, estoy dispuesto a lo que sea necesario. Voy a traspasar todos los límites que hagan falta, no en el sentido belicosos de la expresión, sino en el sentido de mostrar y exteriorizar mi dominio pleno sobre todo y sobre todos. Creo que es un momento esencial donde aparecen muy bien retratados los criados del duque de Buckingham, que son pues genuflexos ante él, que están dispuestos a secundar lo que les plantee, no parecen de grandes luces ellos, y el duque de Buckingham que se impone con una posición arrolladora, digamos, y que está en disposición de llegar hasta el final, y si hace falta inventarse esas joyas o fabricarlas ipso facto, se fabricarán porque para eso estoy yo, porque puedo. En el fondo, el paralelismo entre Richelieu y el duque de Buckingham es porque yo puedo. Y porque yo puedo, exijo en consecuencia. Claro, pero hay y perdona Fernando, pero hay un factor que es, claro, la alianza entre Estados Unidos e Inglaterra es siempre la alianza, ¿no? Pero el asunto es, la película está hecha de tal manera que, aunque Buckingham y Richelieu sean la misma figura, la razón de Estado y prácticamente la dictadura, Buckingham nos resulta simpático. Es esta idea de que al final Inglaterra es la que tiene razón en los conflictos bélicos. Es la misma figura, Buckingham y Richelieu, ¿no? Pero la película está al servicio también de la idea de defender el modelo inglés frente al modelo territorial franco-alemán que queda verdaderamente en entredicho, ¿no? Aparte del hecho de que Richelieu era cardenal católico y por tanto un hombre del Papa en un momento en que la separación de Iglesia y Estado en Francia no existía, porque tardará 3 siglos todavía en producirse. Fernando, perdón. Sí, no, para nada. Era, de hecho, bueno, es un comentario que tiene relación con esto último que habéis comentado y con algo que se ha comentado antes. Es algo muy importante que es si gana Richelieu. Tú has dicho que es vencido, pero yo no estoy seguro, me lo he preguntado, ¿no? Digo, ¿realmente pierde Richelieu? Creo que la clave es que sí y que no, porque pierde, pero pierde a su propio juego. Quiero decir, no pierde por el simbolismo que hemos puesto de manifiesto hace un momento, no pierde a la cara, pierde por la espalda. Le gana D'Artagnan cuando le roba a Milady el papel que él le había escrito de forma que, ¿entendéis? En ese sentido, quiero decir que pierde Richelieu, pero pierde Richelieu en los términos de Richelieu. En este sentido, relacionado con lo que tú estabas diciendo, me pregunto si la película no pone de manifiesto que la política antigua ha terminado definitivamente. Es decir, que ahora los buenos y los malos jugarán al mismo juego. Yo, vamos, Ginés te dirá, la película, como todas las obras de arte, Richelieu pierde en el campo de batalla, pero gana fuera del campo de batalla, porque Buckingham finalmente es asesinado por Milady y por tanto Richelieu gana. Claro, me refiero pero que pierde en el campo de batalla. claro, la idea sería, Fernando, que aunque ha perdido en el campo de batalla, estoy hablando de 1948, una preocupación en esos años era si Hitler había perdido. En el sentido de que buena parte del nazismo había sido inmediatamente asimilado por los Estados Unidos para hacer frente a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Y ten en cuenta que se atribuye a Truman, que en esos momentos es el presidente de Estados Unidos, antes de que sea Eisenhower, la frase de que nosotros tendríamos que habernos aliado con Hitler contra Stalin. No con Stalin contra Hitler. Cometimos un error. Esto es Truman, que es como decir, por eso a Buckingham hay que matarlo. Pero Buckingham nos ha vencido en el terreno militar. Por eso la imagen de la derrota militar es la de él. Esto es lo que quería decir. La película es una película contra la razón de Estado, claro, por eso nos gusta D'Artagnan, pero en el fondo no debemos olvidar que estamos en un ciclo de cine de aventuras y que todos estos son aventureros.
Sí, Sí, pero lo que Cre- quería decir es, de alguna manera pierde Richelieu, pero no sé si pierde lo que representa Richelieu, no tanto la razón de Estado como, o sea, la razón de Estado no como fin, sino como medio. Es decir, que no sé si se plantea el hecho de que la nueva política va a jugarse a partir de entonces en esos términos. Es decir, que hay que saber jugar a ese juego. Hay que estar respaldado quizás por otros valores. D'Artagnan, es decir, en este sentido, D'Artagnan sería un jugador del juego de Richelieu y algo más, pero también un jugador del juego de Richelieu. Es decir, a Richelieu Claro. se le gana en los términos de Richelieu, Mm. por la Y esa es espalda. la Sí, abdicación de D'Artagnan. Perdón. claro. Y yo apuntaría también que se ve perfectamente en esta película que Inglaterra está lejísimos, mucho más lejos de lo que geográficamente está, y aboga, digamos, por la internacionalización del conflicto. Es decir, que las guerras ya no van a ser guerras tribales, ya no van a ser guerras de facciones en clave pues, interno, guerras civiles, sino que la guerra va a tener vocación expansiva. La guerra se va a internacionalizar. La guerra va a tener distintas nacionalidades. Va a tener todo tipo de conflictos culturales. Es decir, la guerra no ha hecho más que, digamos, extravasarse, ir mucho más allá. Esa es una de las lecturas que yo también quisiera hacer. No me he fijado, perdonad si había alguna mano levantada. ¿Algún aporte más, Ginés, sobre los valores estrictamente cinematográficos de la película? Hay comentarios también en el chat, Oh, por si queréis. pues perdón. Sí, María Soledad, que insiste, por lo que veo, en lo que ha comentado Ginés sobre la coexistencia más que la existencia. Y Natanael Pacheco, que se despedía. Sí. ¿Algún aporte, Ginés, sobre... Estoy pensando en esto que has dicho y me gustaría, no sé si está Daniel Martín con nosotros, pero está Luis Balairón, que es una persona con una sensibilidad musical exquisita. ¿Por qué la música de Tchaikovsky no la utilizan solo en esta película? La música de Tchaikovsky la utilizan, la Metro Goldwyn Mayer la utilizó en todas las películas de aventuras. ¿Tienes algo sobre esto, Ginés? ¿Por qué la música de Tchaikovsky? Sí, la verdad es que yo creo que combina perfectamente la contienda, la audacia con digamos, el solipsismo, la autorreferencialidad, el atender a las distancias cortas. Es decir, hay tantos ritmos radicalmente cambiantes que te llevan a sacar lo mejor de ti, a verter lo mejor de ti hacia afuera, a defender a tu patria, por así decirlo, y luego viene, digamos, el candor de atender al detalle, de atender a una mujer, de atenderla como merece ser tratada, etcétera. Es decir, que hay una combinación de estilos, un choque de estilos primero y una combinación después. Yo noto como aclarados musicales entre lo que es la vocación, digamos, por la guerra, por la lucha total, frente a atender a quien está a mi lado y a quien forma parte pues, del palacio a quien yo sirvo. Y estoy pensando particularmente en las imágenes y toda la banda sonora que aparecía en la relación entre la reina y Kitty. Claramente es una relación, digamos, de servilismo, una, eh, una resonancia de gregarismo también, pero ¿por qué no decirlo también de mirada desafiante? ¿No? Porque en todo momento la figura de Patricia Medina es la figura de quien está mirando de reojo, de quien está dispuesta a servir a dos señores, de quien está dispuesta a romper con la inercia habitual, que es como decir, yo también tengo un margen de maniobra, aunque no me entere luego de casi nada y no me entere de las tramoyas que tienen unos y otros, pero realmente yo estoy atenta a escuchar cualquier canto de sirena que me venga. Y claramente las partituras musicales que aparecen son particularmente envolventes, ¿no? Particularmente sugerentes frente a la actitud, digamos, pues desafiante de declarar la guerra. En fin, se combinan perfectamente en Tchaikovsky lo grande y lo pequeño. Todas las escenas con Constance son de ballet,
son de música de ballet. Luis, quizá tú nos puedas decir algo u otra cosa. Tienes que activar el micrófono, Luis. Ahora. Gracias, Ginés, gracias, Antonio, y a los participantes. Bueno, no puedo decir nada sobre la música en particular de esta película, lo que pasa, pero sí puedo añadir o puedo sugeriros que Rachmaninoff y Tchaikovsky son el puente que une la música clásica, digamos, de aficionado exquisito con la música que llega al cine. Las orquestaciones de Rachmaninoff y Tchaikovsky se consideran las perfectas desde ese punto de vista, pero digamos que son capaces de influir en todo tipo de públicos. Son, si queréis, músicas clásicas fáciles, fáciles desde un punto de vista del oído, pero la orquestación que tienen en ambos es una escuela rusa que después ha sido la copiada por todos. Y ahora, desde el punto de vista, digamos, qué ocurrió en esos años exactamente con las bandas, no sé deciros, no tengo tanto conocimiento. Es que es curioso porque está en esta película, están los Caballeros del Rey Arturo, está en Ivanhoe, es Tchaikovsky. Y uno se queda. Es verdad que Rachmaninoff aparece, ya me extrañaba que Ricardo no levantara la mano, pero Rachmaninoff aparece en el cine inglés, pero digamos que Tchaikovsky entró en todo este cine de aventuras. Ricardo, por favor. Hasta donde llego yo. Evidentemente, sí, tanto Rachmaninoff como Tchaikovsky tienen una forma de orquestar y de dar ritmo que fue muy, muy, muy aprovechada. Pero una de las cosas que encuentro en las películas que hemos estado viendo en este ciclo, en algunas de ellas, con algunas honrosas excepciones, y esta es una de ellas, y lo digo con todo el cariño del mundo, una música de pastiche difícilmente fumable. Me refiero, la adaptación que se hace de Romeo y Julieta para las escenas con Constance es insoportable. El uso de Tchaikovsky es excesivo, edulcorado, muy de la época, me refiero. Ha envejecido muy mal la música de las películas de aventuras, algunas de las películas de aventuras que hemos visto. Y la música que se compone específicamente para la película, wow, en fin, digamos que lo importante estaba en las peleas de espadas, imagino, y en el Technicolor, pero una de las grandes asignaturas pendientes de las películas de aventura de los años 30 y 40, con honrosas excepciones, es la música. Y en ocasiones ese uso de Rachmaninoff y de Tchaikovsky desaforado, wow. En algunos momentos es, quiero decir, un breve encuentro, etcétera, etcétera. Bueno, esto está totalmente unido y no hay forma de quitarlo. Además, perfectísimo, ya no puedes pensar en esa película de otra forma. Pero en otras es como una palada de azúcar en la boca, ¿no? Es como. Y desde mi humilde opinión, creo que en esta película, wow, le da un toque melodramático. Es un poquito equivalente a los gestos de ballet de Gene Kelly apareciendo cada 2x3, que están muy bien, quiero decir, que le dan el toque a la película. Pero efectivamente, como decía Ginés Marco muy bien, es un ballet sin música. Es ese puntito que dices, wow, está envejecido. Tal vez por eso Gene Kelly la convirtió en una película muda, ¿no? Digo que tal vez por eso la convirtió en una película muda. Sí, Gene Kelly cuando está actuando efectivamente, tú le quitas el sonido y estás a mitad, estás a mitad de camino de la película muda y de la escena de cantando bajo la lluvia cuando se va el sonido por unos segundos, ¿no? Y es lo que hace a estas películas grandiosas, verlas como ese insecto metido en ámbar, proyectando hacia nosotros todos estos conceptos de los que estáis hablando, evidentemente. Pero tiene ese puntito tan interesante. Y como digo, la música de las películas de aventura todavía, e insisto, de las películas de aventura, sobre todo de capa y espada y de ese tipo de cosas, porque tenemos otras grandes películas de aventuras sobre guerra y tal y cual, que tenemos a Korngold, que tenemos un montón de grandísimos compositores, ¿no? Pero... ¿Lo dirías también de Miklos Rozsa, de la música de Moonfleet?
No en particular porque es un compositor que está intentando abrir nuevas expectativas, bueno, no expectativas, nuevos campos de expresión, pero aún así ya te digo que eh, me da la sensación, esto es, que las piezas que los estudios tienen para conformar las películas de género, una de esas piezas es la música y están muy asociadas y de vez en cuando obtienen barbaridades con compositores que se abren, eso, como Rosa, por ejemplo, o como Konnenkold, que era un compositor de primera categoría, como otros tantos, logran apartarse ese cliché y crear barbaridades que de hecho van a influir durante décadas por venir, tanto en la música del cine como fuera de él. Sí, Muy si me Creo. permitís, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, pero quizá el punto es que en esta época, igual que ha pasado mucho en el cine español, se eligen músicas, los directores eligen músicas para poner, y eligen Vivaldi de maneras abusivas, etcétera. El cambio que se produce después son los directores que componen para la música completamente al servicio de las músicas, como pasa en Hitchcock, que se produce la música completamente al servicio del guión y de la propiedad del director, con una complicidad de director y compositor de música absoluta. Aquí no ocurre eso, pero eso es parte de la historia de la música en el cine. Claro, Muchas gracias. y cuidado porque no es una cuestión de tiempo, porque tenemos que pensar en Eisenstein y Prokofiev Sí, y ya está, ya directamente ahí, ¿no? Con ese maridaje, por utilizar el término un poquito snob. Es decir, no es una cuestión de que antes no se hacía y ahora sí, sino que efectivamente pues, tienes una música sin derechos que puedes grabar tantas veces como quieras y que puedes modificar y estrujar en la película como te viene bien y vas tirando. Fernando, A mí tiene la palabra. sí. Sí, a mí me gustaría también que comentásemos alguna cosa acerca de algo que puede resultar como mínimo curioso, pero supongo que razonablemente problemático, que es la ejecución de Milady, que se lleva a cabo, ¿no? en unos términos de nocturnidad, sin juicio o tras un juicio sumarísimo, ¿no? La lleva a cabo un verdugo, no la asesinan ellos tampoco, pero esto puede interpretarse, por un lado, o como, no sé, o como una voluntad de neutralidad en la ejecución, si se puede hablar en esos términos, pero por otra parte también con la voluntad de no mancharse las manos ellos de sangre, ¿no? Que puede representar, quiero decir, de alguna manera, en la película quienes salen perdiendo, más que Richelieu o más que el rey, o sea, que Luis XIV o que los mosqueteros, son las mujeres, ¿no? Acaban siendo ellas las víctimas. ¿Esto puede plantearse como una especie de crítica feminista por parte de la película, creéis? O... Bueno, pues la verdad es que es muy interesante este aspecto que comentas, Fernando. Y yo lo que sí que tengo claro es que en sucesivas versiones que he visto de los mosqueteros, el verdugo siempre aparece. Eso sí que lo tengo clarísimo. Porque de tantas omisiones que antes he detectado y que lo mencionaba al principio, la figura del verdugo es bastante concomitante a todas las expresiones de los tres mosqueteros, ¿no? Y es muy significativa, sin lugar a dudas. Entonces, a mi modo de ver, hay un detalle en el guión que es muy significativo y que está verbalizado en Athos a propósito de que no podemos mm, permitirnos no aplicar la justicia. Que es como decir, yo no quisiera porque te he amado, porque estaba contigo, pero en realidad no podemos dejar o no podemos impedir que la justicia, vamos a decir justicia con mayúscula, la justicia siga su curso. La frase es más dura en inglés, Ginés. La frase es, no nos atrevemos a perdonarte. No me atrevo a perdonarte. Sí, We don't dare to pardon you. No sí, me sí. atrevo a perdonarte. Ahí no es una cuestión de justicia política. Es un enfrentamiento directo al mal. Es decir, no me atrevo a perdonarte porque el perdón no te va a modificar. Es un momento, a mí me ha impresionado. La última vez que la he visto yo esa misma tarde.
Y la frase de Athos, que tú has señalado muy bien, que Van Heflin hace una interpretación colosal, es tremenda. No me atrevo a perdonarte. Es una frase que te deja, porque con una frase así, todo aquel que alguna vez haya perdonado el mal y el mal haya seguido, se convierte en un cómplice cósmico del mal, claro. Y de hecho, Athos plantea abiertamente a D'Artagnan, por si tiene alguna duda, que está ante el mal. Tú verás, allá tú, si pactas con ella, si te alías a ella, porque ella es el mal. Eso se lo previno en su día. Y de tan mal que es, digamos que Athos no se va a desmentir y va a decir, pues va a haber una excepción, pues porque él estaba conmigo, porque la quería yo, sino que ni aún así me puedo permitir, digamos, la licencia de exonerarte de tu responsabilidad. Y tu responsabilidad es que no puedes seguir después del daño que has hecho masivamente a tanto y a tantos, ¿no? Bueno, es una interpretación, claro. Pero sí es una frase antológica y una frase que... No recuerdo cómo lo traducen, no sé si es que en el sentido que tú dices, pero en la traducción es que no podemos, no nos podemos permitir, ahí habla en un plural majestático, no podemos permitirnos que tú que sigas en este mundo después de todo lo que has hecho. Sí, pero es una sensación de miedo, es decir, no te puedo perdonar, no me atrevo, porque eres muy mala, eres el mal. A él la llama Fernando Satán. En un momento, Satán está al cargo de los ángeles y el ángel ahí es Constant, que claro, que es la víctima propiciatoria de ella, ¿no? Sí. Cinematográficamente, por este último aspecto, el trabajo de Lana Turner, que era una actriz muy limitada a mi modo de ver, es memorable, ¿no? O por lo menos la fotografía con la que van viendo su esplendor como cortesana y su falso arrepentimiento en la celda. Y otro personaje, por mencionar la crítica feminista, Fernando, el personaje de June Allison, que no hizo una gran carrera en el cine y que hizo después Mujercitas, pero que con el éxito de Mujercitas, la productora obliteró el trabajo previo aquí. En realidad, su gran papel es este. No tiene una carrera muy amplia, eh, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero su gran trabajo como actriz es en esta película. Y es de una sensualidad maravillosa y tiene que competir con todo un sex symbol de la época que era Lana Turner. Y yo creo que claro, tiene que hacer de ángel frente a Satán. Es difícil, ¿no? No sé si esto contesta en parte a esta pregunta tuya, Fernando, y a las observaciones de Ginés. Es Casi muy, ya para ir cerrando. es muy bonita la imagen en la que D'Artagnan, que está pues cegado por las mujeres que va tratando y mujeres que le superan pues en estatura, digamos, de aristocracia, etcétera, etcétera, y de realeza, pues le confiesa precisamente a Constancia, le confiesa que acaba de besar la mano de la reina, ¿no? Que es algo fuera de lo común, que es como decir, ¿cómo yo puedo permitirme esto? ¿Quién podía soñar algo así? Y ella le replica diciendo, bueno, a quien tienes que besar es precisamente a tu reina, que soy yo. Sí, Y pero no a... lo dice de una manera casi irreverente, ¿no? Dice, ¿no Sí, tienes sí, una sí. aspiración superior? Eso es, eso es. Es que viniendo de la doncella de las reinas, como decir, vaya, ¿Te, ella te misma. conformas con eso cuando yo estoy por encima por ser quien soy para ti? ¿O es que lo has olvidado? Muy bien, no sé, ¿hay alguna intervención más? Son casi las 9. Pues entonces, no sé la lluvia la semana que viene lo que hará, pero espero que nos podamos ver todos la semana que viene. No sé si Ginés ya en este seminario 2.2 que nos tienes preparado, Sí. que tal vez podríamos, ya veremos dónde. Previsiblemente, tengo que cotejarlo porque como comienzan los exámenes en la universidad el 31 de mayo, pues a veces se emplean salas para exámenes. Entonces tengo que contrastarlo y no lo he hecho porque daba por sentado que nos íbamos a ir al salón de actos, pero lo consulto y te digo algo Muy mañana. bien, en cualquier caso, presencialmente, si el mundo no se desploma el jueves que viene, será un placer volveros a ver a todos los que estáis por ahí. Vamos con el Tesoro de Sierra Madre, otra vez John Huston y otra película también
nada ingenua en muchos Desde luego. aspectos. Muchísimas gracias a todos, espero que estemos a la altura de vuestras expectativas. Gracias por vuestro tiempo y hasta el jueves que viene. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Antonio.